contentos. ¿Quién no puede estar contento? Creo que es el primer tema en el que en tu mesa vamos a coincidir los tres. ¡Exacto! Ya ves cómo hay coincidencias. Para eso es el arte y la cultura. Es que para coincidir. Para coincidir. Ahora sí que para coincidir, como diría la canción. La canción. Bueno, pues, bueno. ¿qué tema? Tú, échale. Pues no sé, ¿Qué traes ganas, ¿de qué amiga? traes ganas? No, yo Rosa? ya hablé de Notre Dame Bueno, porque entonces, vengo vas. contenta. El presupuesto, Arturo, ¿qué? A ver, Yo les tengo alguna ver. información que puede ser interesante. A ver. Porque además es información de última hora. Vámonos. Y esto puede, de veras, ni siquiera se ha dado a conocer en ningún medio de comunicación. Les voy a platicar cómo quedó el reajuste del presupuesto, del presupuesto de egresos. Y eso me parece fundamental. Estamos hablando de un reajuste aproximadamente de 30,000 millones de pesos. ¿Quiénes están de alguna forma obteniendo este reajuste? Ahorita les voy a platicar. Las universidades, por supuesto, que ya sabíamos que por un error de formato, de acuerdo a datos de la propia Secretaría de Hacienda, habían sido afectados. La UNAM recupera su presupuesto y hay un incremento nominal interesante. El Politécnico, la Universidad Metropolitana, las universidades de los estados de la República. Estamos hablando de 18,000 millones de pesos reasignados a todas las universidades, y esto creo que es una noticia buena para las y para los mexicanos. En materia de seguridad, otro tema que me parece relevante platicar es que hay una reasignación de 6,000 millones de pesos para la Secretaría de la Defensa, y esto me parece también algo pues muy importante. En pesca, ganadería y agricultura hay una reasignación de alrededor de 500 millones de pesos. Para cultura, para el INA y para el INBA, que son fundamentalmente las instituciones que tienen este tipo de manejo, hay una reasignación de 1,500 millones de pesos a cada uno. Hay una reasignación de 3,000 millones de pesos a caminos artesanales, que ustedes deben de conocer muy bien este programa, que sin duda ha sido punta de lanza, sobre todo en estados de la República, en donde han tenido de veras un éxito importante, como Oaxaca, como Guerrero, y que han sido fundamentales. Una buena noticia para los estados de la República es que hay una reasignación de 7,500 millones de pesos para aplicación en carretera, que era algo importante que estaban pidiendo los estados de la República, y esto más o menos suma estos 30,000 millones de pesos. ¿De dónde se sacaron? La gran pregunta, ¿no? ¿De dónde salieron? Pues es otra buena noticia. El INE tendrá un descuento en este presupuesto que había pedido de 12,000 millones de pesos, acordado con ellos, ¿no? Que va para adelante. Los órganos autónomos representan alrededor de 6,000 millones de pesos, ¿no? Y se les va a dejar una cuarta parte para que puedan operar el trimestre que marca la ley de operación. El Tribunal Electoral tiene un pequeño ajuste de 200 millones de pesos, aunque un incremento nominal. El ramo administrativo tiene un ajuste de 7,000 millones de pesos, y el Poder Judicial un ajuste de cerca de 7,000 millones de pesos. Estos son los ajustes que logramos hacer para que se pudiera destinar a estos rubros que me parece que todos coincidimos que son importantes para nuestro país. Arturo, no te entendí en cuánto quedó lo del INE, perdón. Sí. ¿Lo del qué, perdón? Lo del INE. Es que dijiste el INE tuvo una bajó, reducción pero no de dijiste... 12,000 millones de pesos. O sea, bajó de... Una reducción, y esa reducción nos ayuda a hacer este reajuste de casi 30,000 millones de pesos. Pues es de donde más salió entonces. No, bajó de 13,000. Yo creo que tenemos dos rubros importantes. Uno es INE, sin duda, y otro es Poder Judicial. El Poder Judicial. Simplemente INE y Poder Judicial suman 19,000 millones de pesos. Mira, yo quiero hacer un comentario de fondo. Digo, por supuesto que... Para empezar a no coincidir. No, yo soy crítico de la manera en la que se decide el presupuesto, no de ahora, desde hace tiempo. A mí me tocó estar muy relacionado con la materia, porque fui presidente de la Comisión de Hacienda y secretario de la de Presupuesto, que entiendo que también Arturo lo es.
Y yo coincido con la crítica que hay desde la academia y expertos y demás que hablan de que hay un debilitamiento institucional del Poder Legislativo frente al Poder Ejecutivo en materia presupuestal. Lo que sucede en México es que el Ejecutivo invade al Legislativo. Han llegado al absurdo, no he ido ahorita, pero seguramente me la voy a encontrar. Pero han llegado al absurdo de que en la época pues, se instalan una carpa ahí, ¿no? Y se ponen ahí en las computadoras y todo lo tiene el Ejecutivo. Está desbalanceada la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, no importa quién esté. La capacidad del Ejecutivo en términos operativa, de funcionarios, de cálculo, de todo este tema, es enorme y la capacidad del Poder Legislativo es muy menor. Y luego no la usan, porque tienen un centro de estudio de las finanzas públicas que suele ser nombramientos políticos. Hoy, ayer y antier, o sea, azul, rojo y guinda, pues es un comentario institucional de mi parte. Entonces, lo que termina pasando es esto, lo digo con muchísimo respeto, y pasó así cuando gobernó el PRI, pasó así cuando gobernó el PAN. Los cambios que termina haciendo la Cámara de Diputados son menores. O por supuesto que 30,000 millones de pesos es mucho dinero, para mí, para ti, para cualquiera de esta mesa, para quien nos escuche, pues un dinero que nunca vas a ver junto. Pero en términos presupuestales es nada. Nada es menos de nada. O sea, porque tu presupuesto es 9.3 billones. Y cuando digo billones, yo siempre tiendo a repetir qué significa. Porque billones significa millones de millones. Entonces, si tú sacas la proporción, es nada, no es ni el 1%, es nada. Nada. Entonces, normalmente, y eso pasa cada año, no había pasado porque López Obrador no les dejaba mover nada, ni un pelito, ¿no? Y sí, pues por algún error. Pero era normal que se dieran, digamos, distintos cambios. Pero yo lo que digo es que el Congreso es el responsable, la Cámara es la responsable de aprobar el presupuesto. O sea, no es un presupuesto del Ejecutivo, es un presupuesto del Estado mexicano, porque trae metido ahí recursos del gobierno federal, pero también participaciones, aportaciones y demás. De los estados. Y ahí me parece que desde hace muchos años, muchos años, no es una crítica a Morena, es una crítica al país, a cómo hace sus presupuestos. Traemos presupuestos inerciales y muchos avances en muchas áreas que ya no se detienen y van teniendo aumento o disminución porcentual y solo un pequeño margen en donde notas digamos, las políticas de cada quien. En este caso, marcadamente el aumento de programas sociales, que está perfecto, ¿no? Pero yo me quedo pensando y digo, caray, deberíamos de hacer una reestructura total de fondo y preguntarnos desde cero si es correcto que se esté asignando a tal o cual lugar ese presupuesto y si no debería estar mejor en otras prioridades. Y lo digo porque, por ejemplo, pues hay una disminución de más de 900,000 millones de pesos a 800,000 millones de pesos en infraestructura, pues. En infraestructura no la Secretaría de Infraestructura, ya sé lo que va a decir. La Secretaría subió, yo estoy hablando de la función infraestructura, de toda la infraestructura junta. Hay una disminución en salud que por más que se han negado en decir que no, cuando juntas todo, no importa dónde esté, hay una disminución importante en salud, hombre. Hay una disminución importante en agua. Y la hay porque hay una disminución real del presupuesto. El otro día escuchaba a algunos de los voceros, pues aprenden a hacer trampa con sus palabras. Es que hay un crecimiento en términos nominales. Sí sabes lo que significa nominal, ¿verdad? Que estás comparando pesos con pesos como si no hubiera pasado la inflación, ¿no? El comparativo es real, porque hubo una inflación. Reales, sí. Pues claro, pues si no me quieres comparar de 2000 ahorita, pues es un absurdo, no vale lo mismo el dinero a lo largo del tiempo, ¿no? Y hay una disminución porque hubo una disminución presupuestal. Entonces yo, más que entrar, que qué bueno pues que se le incrementen, qué bueno que corrijan el error que habían provocado a sí mismos en términos de universidades. Me parece qué bueno, pues nunca se los debieron de haber bajado. Y qué bueno que le sumen a tal o cual, perfecto. Nada más que me parece que en México, no solo con Morena, sino en la historia de México, no ha habido un planteamiento presupuestal que atienda a una planeación de largo plazo que responda a las prioridades de nuestro país. Y eso es lo que yo quisiera ver para adelante. O sea, es más creo que no corto plazo. Creo que no diferí tanto, ¿verdad? No, bien. Hasta se acuñó una frase o unas frases que decían, uno es el presupuesto que manda el Ejecutivo, otro es el presupuesto que aprueba el Legislativo y el verdadero presupuesto es el que al final de cuentas
aplica el Ejecutivo. Porque se le van haciendo cambios en el camino sin consulta del Poder Legislativo, y esto en efecto no es nuevo, cuando es el Poder Legislativo el que tiene esa atribución de discutir el presupuesto. Y yo creo que, qué importante esto de los 30,000 millones de pesos, por ejemplo, pero a mí me llama la atención algo. Lo de las universidades era insostenible, entre otras cosas, porque pues la clientela es brincó, la clientela, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pero además, en el caso de seguridad, la reasignación que están haciendo es para la Secretaría de la Defensa. Yo entiendo que además ahora la Guardia Nacional depende de ellos y que realmente eran soldados o son soldados o marinos, que ya vimos que ganan menos que los soldados que están en la Guardia Nacional. Pero, ¿para qué aprobamos? Bueno, o aprobaron. No aprobamos, nosotros aprobamos desde aquí y echamos porras. Una supersecretaría, ¿no?, en materia de seguridad ciudadana, con todas las atribuciones, con todas las facultades, si no va a tener presupuesto. Si no, primero no tiene el control sobre la Guardia Nacional porque la sigue teniendo el Ejército. El ataque aquí en Millano, en la plaza esta, Millana, Millana, pues quien llegó fue el Ejército. Todavía no decía Sedena, decía Ejército, porque todavía no les cambian los uniformes. Cosa inaudita en la Ciudad de México, porque siempre nos habíamos opuesto a que el Ejército patrullara las calles de la Ciudad de México, pero bueno. Entonces, el Ejército está ahí con la Guardia Nacional y el recurso. Entonces, pues le das muchas funciones, pero no le das con qué, no le das los dientes, no le das el presupuesto para poder realmente ejercer esas funciones. Yo veo una actitud distinta en el secretario de Seguridad Ciudadana, ahí está, fue a Sinaloa, y entendemos está, pero al final de cuentas lo que seguimos teniendo son muertos todos los días, y no hay una solución de fondo. Es muy temprano todavía, estoy de acuerdo, pero al final de cuentas seguimos en la misma inercia en la que estábamos, no hemos logrado ni siquiera revertirla, porque no le estamos dando a la Secretaría de Seguridad Ciudadana todo el soporte que requiere para poder actuar. Y la idea de los mandos únicos, que sería muy importante. Seguimos apostándole al tema de la Secretaría de la Defensa, al tema de la militarización de la seguridad pública, y esto es algo que a mí me parece que pues ese dinero ojalá se lo hubieran reasignado al secretario Omar García Harfuch, ¿no? Arturo. Sí, comentar que hay una narrativa de comunicación de la oposición siempre distinta a la realidad, porque el presupuesto es un presupuesto histórico, el más grande que hemos tenido en la historia de nuestro país. 9.3 billones de pesos es un presupuesto muy grande, muy importante, ¿no? Segundo, decir que tiene 4 ejes que me parecen fundamentales. El primero es disciplina fiscal y disciplina financiera, una reducción del déficit fiscal del 5.9 al 3.9%. Y ojo, mucha gente podrá alegar que el déficit fiscal es bueno cuando se tiene que atender ciertas cosas o es malo cuando se usa para el despilfarro. Por ejemplo, si nuestra economía tiene un 51.4% de endeudamiento del Producto Interno Bruto, en términos de las variables macroeconómicas es perfectamente aceptable. Hay países, por ejemplo, como Estados Unidos, que tienen hasta el 200% del Producto Interno Bruto, o como Japón, que tienen el 289% del Producto Interno Bruto. Si el 5.9% resolvió en su momento lograr sacar a 9.5 millones de mexicanas y de mexicanos de la pobreza extrema, de acuerdo a datos del Banco Mundial, no son datos de Arturo Ávila, ni son datos de Morena, me parece que eso es muy importante. Si el tema de hacer una redistribución del presupuesto para atender un proyecto de nación al que nosotros definimos como humanismo mexicano les molesta a los conservadores, pues lo siento mucho, pero ahora nos toca gobernar a nosotros. Y en esa lógica vamos a seguir priorizando las pensiones para adultos mayores, para adultas mayores. Vamos a seguir apoyando a nuestros jóvenes, a los que ellos despreciaron muchísimo. Les llamaban niños. Nosotros elevamos a rango constitucional Jóvenes Construyendo el Futuro. Vamos a dar becas
Vamos a crear universidades gratuitas, 100% gratuitas en todo el país. Vamos a seguir apoyando a nuestros jóvenes, a nuestros niños con becas y con apoyos, porque somos un gobierno que está enfocado fundamentalmente a aliviar la enorme desigualdad social que generaron los gobiernos neoliberales durante muchos años. Gobiernos, Adela, que le decían a los inversionistas, vengan a México, porque nuestra mayor ventaja competitiva es que pagamos muy poco. Imagínate qué poca madre. Perdón, lo digo con todo respeto. O sea, eso nos condenó a una especie de esclavitud moderna y una especie de espacio de trabajo en donde estábamos condenados a ser una especie de maquilador. Y nosotros hemos dado la vuelta a ese concepto, aumentando en un 151%, en términos reales, ya que Damián quiere hablar de términos reales, el salario mínimo, lo que nunca hizo ni el gobierno de Vicente Fox, ni el gobierno de Enrique Peña Nieto, ni el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Somos un gobierno que está entregando resultados. Somos un gobierno que en las obras de infraestructura las entregamos, y no, a ver, vamos al pasado. El tren insurgente de Enrique Peña Nieto no lo concluyó ni siquiera, ni porque iba a su tierra, ni porque iba al Estado de México, o la famosa refinería de Felipe Calderón, que solo le alcanzó para hacer una barra y no hizo más. O vámonos al monumento, y voy a ponerlo entre comillas, ¿no? A la estela de luz que está en Reforma, que no es más que la estela de la corrupción, y que se gastaron más de 1.300 millones de pesos en hacerlo trayendo cuarzo italiano. Por favor, o sea, no pueden ser tan cínicos y tan hipócritas. Nosotros entregamos un aeropuerto, les guste o no. Nosotros entregamos el Tren Maya, les guste o no. Nosotros concluimos con la obra que Enrique Peña Nieto no pudo concluir, el tren insurgente, lo concluimos también. Nosotros inauguramos el aeropuerto de Tulum. Nosotros acabamos una refinería. Nosotros abrimos una línea para competir con el Canal de Panamá a través del Istmo de Tehuantepec. Nosotros hicimos una serie de caminos artesanales que coadyuvaron con la economía familiar de las zonas que más vulnerables son en términos económicos. Perdón, pero sí somos bien distintos. Y entiendo qué es lo que les duele. Y nuestro presupuesto, y claro, atiende. Por supuesto, aliviar la pobreza, programas de infraestructura y la redistribución del gasto con un concepto de austeridad republicana, porque los señores eran reyes antes, ¿eh? Si no, pregúntale a Rosario, Enrique Peña Nieto, cómo se movía con 7,000 personas que dependían del Estado Mayor Presidencial, mientras que tú hoy puedes acercarte a Claudia Sheinbaum y saludarla en un aeropuerto. Oye, ¿cómo se fue a Acapulco hoy, por cierto? Porque no hay vuelos, ¿no? Ni idea. A ver, ¿quién va? ¿Cómo está el presidente protegido por el ejército? O sea, por favor, pues, ¿no? A ver, mira, yo la verdad es que tienen una narrativa en donde de entrada te quieren poner como defensor del pasado versus el presente, ¿no? Cuando menos un servidor, yo mismo digo muchas de las cosas que ha señalado ahorita Arturo. Pues, oye, cuando pongo el ejemplo, por ejemplo, de por qué servía el INAI, ¿no? Y que no había que desaparecerlo, adrede siempre trataba de poner ejemplos de un sexenio distinto de cada color, porque eso hace una persona objetiva, no nomás señala hacia, digamos, otros. Yo decía, pues la corrupción de Segalmex, ¿verdad? Odebrecht y la suavicrema, que le llamo yo, sí, ¿verdad? Ridícula. Así se le llamó, ¡ridícula! ¿no? La galleta. Así que decir, pues... Claro que estaba mal, pues si uno no tiene que defender todo lo que haya hecho alguien, no más porque se ha emanado de su partido, que se defienda él, como también que si seguridad pública, yo estoy en contra de la política de seguridad pública que se implementó. O sea, estar en un partido no te vuelve un zombie, pues, de ese partido. Uno puede tener propiamente y pensar y decir esto está bien, esto está mal. Cuando menos así es el PAN, y por eso yo me metí al PAN. Cuando dejaron de hacer eso, pues me confronté al interior, abiertamente, como por ejemplo, yo en lo personal era un abierto opositor de la alianza PAN-PRI, y lo dije abiertamente, pues, ¿no? Yo creo en eso. Entonces, a mí todo este rollo es que no sé qué, no sé qué, lo que estaba mal, pues por eso perdieron, pues. Por eso perdieron. Por eso perdimos. No están gobernando. Yo no gobernaba, ¿verdad? Porque generacionalmente no, pues no era yo. No, estaba en otra función, en algún caso diputado local, en algún caso diputado federal. En fin, entré a la dirigencia después de que ya no éramos gobierno, ¿verdad? Pero exactamente, pues es lo que hay que cambiar. Yo, digamos, voy a ir por partes para que sea así como un debate, ¿no? La deuda. Es que la deuda es una deuda perfectamente manejable a nivel internacional.
suelo decirlo también. La deuda no es mala. Porque te entregaron un país muy bajo endeudado. Pero si tú agarras la historia de endeudamiento, la verdad es que el sexenio anterior la agarró y la mandó a la luna. Sí. A la luna. O sea, llegó a un año de pedir 2 billones. Cuando el máximo histórico de cualquier gobierno de oposición era 480,000. Entonces, cuando yo puedo engañar con los datos, que es lo que hacen, con estadística. Es que porcentualmente, pues claro, güey, si pasaron de 100,000 a 200,000, pues sí, porcentualmente es mucho. Pero en términos de volumen, no, es lo que hacen luego con los asesinatos y demás. Nunca había existido en la historia de este país. De hecho, acumulado es más que Fobaproa y cuanta cosa que se les llena la boca, pues. No, o sea, la historia de ese pasado dañino, neoliberal, todo el rollo que acabamos de escuchar, todos juntos, así, en bola, 10 billones. Solito Morena, 8. O sea, ¿y qué te pasa hoy? Sí, es, en términos internacionales, todavía adecuado. Tienen otro tipo de estructura y manejo de sus finanzas. Pero lo que sí te ha pasado, y es innegable, es que te comió el servicio de la deuda. O sea, creció tu deuda y a fuerzas tienes que pagar más. Y es un dato público, pues. Cada 25 y ya lo expliqué la vez pasada. De cada peso. Con el último gobierno del PAN, dentro de las cosas buenas que hicieron es que invertían 2-1. 2 de inversión de infraestructura, 1 de pago de deuda. El último gobierno del PRI, es que te tocó colaborar, 1 y 1. Empezó a caer mal. Y se supone que no había que destinarlo a gasto, gasto administrativo. Es 2-1, pero al revés. Y eso es lo que hace que no tengas lana para cosas. Yo quisiera que la presidenta le pusiera poder poner su sello. O sea, quisiera que arrancara su sexenio, pues. Porque ha estado estos meses terminando la agenda del antecesor. Por ejemplo, ¿en qué se traduce en concreto esta limitante de dinero? El programa de becas. Becas ya existen, ¿eh? O sea, no las inventó Morena. Se me da risa. Yo también estaba con otra persona. Dime una obra de infraestructura del pasado. Yo dije para mis adentros, primero, no soy defensor del pasado. Pero segundo, pues, ¿cómo? Eso quiere decir que en el 2018 nos amanecimos y hay hospitales. Hay carreteras, la Ciudad de México. Hay escuelas, hay presas. No había antes en México, no mamen, pues. O sea, no. Oye, se robaron un chorro de lana. Claro que había mucha corrupción. Y por eso perdieron. Y por eso muchos deberían estar en el bote. Pero no sean ridículos, pues. Puentes, la Mazatlán Durango, o sea, por favor, pues, ¿no? Y también hubo casos malos, ¿no? Yo no soy defensor, pero no me digan eso. Del metro, tú me corregirás, Rosario, pero pues que yo sepa, todas las líneas, salvo una, y se les cayó, ¿no? Las hicieron en el pasado, pues, ¿no? Hasta el 2000, hasta el 2000 con el ingeniero Cárdenas y conmigo. Posteriormente ya Andrés Manuel no hizo ni un metro de metro. Lo hizo Marcelo Ebrard y es el que se cayó. Sale, pues te presento. Hay varias líneas de metro. En el gobierno de Claudia Sheinbaum. Yo lo que digo nomás es, yo no creo en estas posturas de está todo mal y está todo bien. Quisiera que pueda implementar su política. Por ejemplo, el programa de becas, yo creo en la beca universal. No es universal, desgraciadamente. No sé por qué no la quiere hacer universal. A diferencia de otros mayores, ¿no? Pero desde la concepción, la plantea solo escuela pública, no lo entiendo, ¿no? Pero ahorita va a empezar nada más con secundaria. Exacto, pero hoy pudo empezar solo en secundaria por eso. Porque le costara el diferencial entre las becas que ya se daban y hacerlo universal completo a todo el mundo, la diferencia fueran 100,000 millones. No pudo, pues. ¿Por qué? Porque no le sobra lana, porque está ocupada en el pago del servicio de la deuda. Las obras, trae obras buenas. A mí me encanta el tren México, Querétaro, Guanajuato, y que hagan No creo que sea una buena idea seguirle metiendo dinero malo al bueno al malo. El otro día. 40,000 millones de pesos al Tren Maya. Oye, el Tren Maya, me gusta el proyecto, pero costó $500 millón de pesos. O sea, 500,000 millones de pesos. Cuando decían que iba a costar una tercera parte, eso es mala planeación. Y hoy tiene, lo decía también la vez pasada, entre 5 y 8 trenes al día, cuando la proyección inicial era 75. Después lo adecuaron y ahorita está al 20%. No hace sentido seguirle metiendo, le van a meter 40,000 millones de pesos. Nada más para tener una idea de qué son 40,000 millones de pesos.
La Guardia Nacional completa vale eso. La Guardia Nacional completa de todo el país vale eso. Se le han presupuestado hasta 70,000 millones, pero no se los gasta. En el recorte siempre han dado por ahí. Entonces yo digo, estoy de acuerdo, que ya está hecho, hay que potenciarlo, pero yo digo, si México trae 200,000 asesinatos y esa lana la pudieras usar para duplicar la Guardia, ¿qué urge más? Medicinas. Hablan de corrupción. Fíjate un dato, me impresiona este dato. En el último sexenio antes de Morena, compraron 1,600 millones de piezas de medicina, ¿no? Y en este sexenio anterior compraron la mitad por más dinero. La mitad de medicinas por más dinero, güey. Hablan de corrupción. El caso de corrupción más grande que ha existido en la historia de México se llama Segalmex. 15,000 millones de pesos. Y fue en un gobierno de Morena. Y no son buenas noticias, pues. Entonces yo diría, ¿por qué no nos dedicamos a corregir los males del país? Para mí, yo aplaudo. Mira, fíjate, nada. Me parece excelente el fortalecimiento que se ha hecho en programas sociales. Ha sacado de la pobreza a 5 millones de mexicanos, no a 9, según el Coneval. Tenemos una medición integral. Nada más que México tiene una deficiencia, y te lo dice el mismo Coneval. Al mismo tiempo que sacaste a 5 millones de mexicanos de la pobreza, 7 millones de mexicanos, es decir, 2 millones más, crecieron en sus carencias sociales. Salud, educación, infraestructura. Esto es porque estos gobiernos han, para mí, equivocadamente, dicho, esto es lo que voy a hacer, programas sociales, que está bien, pero han dejado de hacer lo demás. Yo soy de los que cree que tienes que hacer eso, programas sociales, y además lo otro. Me decían el otro día, no se puede, Damián. Claro que se puede. Nada más agarrando ramos administrativos, que son las secretarías y demás, traes 2 millones de millones. Y programas sociales trae 800,000. Sí se puede, güey. Nomás que tienes que dejar de gastar en tonterías. Como por ejemplo, traen presupuestados todavía 130,000 millones de pesos a Pemex. En la partida con la cual subsidiaron Dos Bocas. Yo no engaño. No dice Dos Bocas porque nunca ha dicho Dos Bocas, pero es la partida en la que se financia. Yo nomás digo, ya pues, entiendo el rollo. Sí, que la soberanía. Cuando quieran hablamos de soberanía energética y no es por petróleo, no es por gasolinas, es por gas. Dependes más del 70% del gas de Estados Unidos. De Texas. Gasolinas puedes comprarla donde quieras. Es una brutalidad lo que hicieron. Yo lo que digo es, ahorita ojalá, de veras, se los propongo, que agarren una mesa enorme, sus talentos, Morena, Claudia Sheinbaum, y hagan un análisis del presupuesto de cero. Me decía un amigo, presupuesto base cero. Todo cuestiónalo y enfócalo a las prioridades nacionales. Programas sociales, salud, educación, infraestructura. Esa es mi posición. A ver, Rosario, porque se te acabaron tus Perdón, minutos. bueno, Es que son temas muy interesantes. A mí me vuelve a llamar mucho la atención estos calificativos, como lo de conservadores. Conservadores los que prohíben los vapeadores, ¿no? Eso sí es conservador. Arturo, mira, no me vayan a meter al... verdaderamente conservador, porque un tema de salud pública lo tratas con una prohibición constitucional y fortaleces mercado negro, ya lo platicamos el programa pasado. Creo que aquí no tiene nada que ver con una visión conservadora. Yo al contrario pienso que es profundamente neoliberal que tú destines dinero, subsidios, no incremento de presupuesto para determinadas obras, que me parece siempre muy importante la infraestructura porque genera empleo, dota de desarrollo a las regiones, les genera ingresos. No, tú subsidias al Tren Maya con 11,000 millones de pesos. Lo subsidias. Le estás dando ese subsidio para que pueda sostenerse. Y solo produce 184 millones de pesos. Es decir, la cifra es contundente. El Tren Maya transporta diariamente 1,600 personas. Y la proyección era 8,200 millones, 8,200 personas diarias.
Entonces hay evidentemente un problema. Entonces yo digo, si nada más estoy transportando esa cantidad de gente, si realmente vale la pena ese subsidio ahí, o mejor se lo llevamos a la salud, o lo mejor se lo llevamos a los hospitales para que los niños no se nos mueran como los 13 que se nos murieron en el Estado de México. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad de los no conservadores, de los progresistas? Se nota en los presupuestos, exactamente, ¿no? es decir, qué voy a meter una visión mi lana? progresista le apuesta a la salud, porque eso es lo más importante, porque sin salud no hay todo lo demás. Me puedes dar becas y dar todo lo que tú quieras. Si no hay salud, todo lo demás no importa. Entonces, claro que tiene que haber una rediscusión del presupuesto y a ver si son tan democráticos y todo lo ponen a consulta popular. ¿Por qué no nos pusieron el presupuesto a consulta? ¿Por qué no nos dicen a los mexicanos qué opinan? ¿Les parece mejor el dinero para el Tren Maya, que nada más transporta tanta gente, y no para salud y los institutos de salud, cancerología, que no va a poder atender a los... De por sí ya no había medicamentos a los enfermos con cáncer y nos lo están diciendo las propias instituciones. Y ahora este mito de la pobreza, ahora usan mucho el dato del Banco Mundial, no el de Coneval. Tú dijiste el Banco Mundial lo mide diferente. El Banco Mundial te mide la pobreza como un ingreso de $1.9 diarios. Tú agarra la medición del Banco Mundial y la medición del Coneval, con la que todos los gobiernos nos hemos medido, ¿no? Y es radicalmente diferente. El ingreso para estar por encima de la línea de pobreza del Coneval es infinitamente mayor que el del Banco Mundial. Entonces, claro, con los datos del Banco Mundial, pues sí, no es ahora, de antes que ya se sacaba un montón de gente de la pobreza, pero México no mide así la pobreza. México tenía una medición que era reconocida en el mundo, que es una medición multidimensional. De hecho, a Coneval le pedían ir a otras partes del mundo, otros países, a expresar, a informar, porque no solo medíamos por el ingreso, que era mucho más alto, era la tasa, México se puso una vara muy alta, sino era si tenías otras 8 carencias: salud, educación, calidad de la vivienda, una serie de aspectos, alimentación. Entonces, que así debiera medirse en realidad. Ya no, porque ya nos desaparecieron al Coneval. Ya no. Ojalá sobreviva la metodología. Va Tiene a ser muy mejoras difícil. Que hacerse, pero es muy buena. Va a ser muy difícil porque la gran característica de Coneval, sin ser autónomo propiamente, porque no era autónomo, pero fungía como una entidad autónoma. Ellos medían. Si tú intentabas modificar este esquema de medición, era un escándalo mundial. Entonces, pues sí, de acuerdo al Banco Mundial podemos decir 9 millones menos de pobres. Lo podemos hacer retroactivo a otros gobiernos y seguramente las cifras también serán muy importantes, muy significativas. El problema es que aquí en México se mide de manera diferente. Y si no vamos a crecer, si además esto del déficit que dicen que nos lo dejó, ¿quiénes? Ustedes, su gobierno, porque parece que ahora son otros. No. El gobierno previo, que era un gobierno de Morena, nos dejó un déficit del 5.9%. Ahora lo van a bajar a 3.9%. Ojalá. Yo lo digo, Arturo, muy sinceramente, de veras, ojalá. Vamos a ver a final de año en cuánto va a estar el déficit. A ver si es cierto. Vamos a ponernos ese reto. Yo creo, por el bien de México, que sería muy importante. Eso va a obligar a medidas muy severas en términos del gasto público, etcétera. Pero ojalá se reduzca. No creo que sea factible. Las mismas proyecciones que presentaron en el presupuesto de crecimiento, pues los principales analistas y instituciones dedicados a este estudio dicen que México, si bien le va a crecer al 1%, entonces va a bajar la tasa de recaudación. Entonces a lo mejor no vamos a tener 9 billones de pesos para el presupuesto. Y vamos a tener que ir reajustando. Por eso digo, una cosa es lo que se aprueba y otra cosa es lo que en el camino se va reajustando. Entonces,
creo que hay que hablar con la verdad. No, yo no descalifico a nadie ni los digo, ustedes son fulanos, ustedes son sutanos. Yo lo que digo es, digamos las cosas como son, porque eso va a requerir, y si además le vamos a meter ingrediente, discusión sobre el Tratado de Libre del TEMEC, etcétera, que ya nos ganó Mercosur. Ya vieron, ¿no? Ya vieron que firmaron este gran convenio y Milei, que es la antítesis de Lula, los dos ahí firmando con la Unión Europea. Un gran mercado. Pues sí se puede. Un gran mercado. Entonces, si nosotros no nos ponemos las pilas, que me gusta mucho la declaración de la presidenta Sheinbaum el domingo, de que la única manera de competirle a China es con un gran acuerdo comercial, o sea que vía el TEMEC, y que se mantenga esta como la fortaleza para combatir a este otro gran gigante económico y comercial. Por ahí nos tenemos que ir, pero todo eso nos va a meter mucha presión internamente, y eso requiere que en lugar de que nos insultemos, en lugar de que nos descalifiquemos, nos escuchemos y dialoguemos, porque si en un momento determinado se van a envolver en la bandera y nos van a pedir que todos vayamos a envolvernos en la bandera y cantemos el Maciosare, pues eso requiere diálogo y requiere pues cierta apertura y considerarnos todos como, sí, con ideas diferentes, pero mexicanos y mexicanas que amamos a nuestro país. Un último comentario. ¿Quieren hacer lo del presupuesto? ¿Quieres contestar, Arturo? ¿O hablamos, si quieren, de las más recientes declaraciones de Trump? Pues si quieres, déjame contestar, Adela. Venga, hacemos un porque ya ese comentario. reloj de arena ya me está No, mira, no pasaron mesa, los 5 minutos. No se acabó sus 5 minutos, Rosario. Oye, ahí te va. Venga. Primero, decía Rosario que hay que hablar con la verdad. Y estoy de acuerdo, hay que hablar con la verdad. Ella dice, ¿por qué no sometan a consulta? Bueno, pues 2024 fue la mejor consulta. Les pusimos una paliza a la oposición. 36 millones de mexicanas y mexicanos salieron a votar por nosotros. Y podrá Damián hacer la cara que quiera, pero ellos sacaron 9 millones de votos, ¿eh? El PRI sacó 6 millones de votos, 5 millones de votos para ser preciso, y 6 millones de Movimiento Ciudadano. Así es que, perdón, pero son una cuarta parte de lo que representó el electorado para 46%. Decía Rosario, vamos a hablar con la verdad. Fíjate cómo es incongruente Damián. Cuando yo dije que hubo un reajuste de 30,000 millones, hoy es bien poquito. Pero cuando él tomó el caso para ejemplificar los 40,000 millones de la Guardia Nacional, es un mundo, es muchísimo. Hay una contradicción siempre entre lo que dicen, y en este mismo debate lo puedes revisar. Eran 30,000 cuando yo hablé de reajuste y era muy poco, y los 40,000 de la Guardia Nacional ahora resulta que son muchísimos. Siguiente, el tema del Coneval, corregirle el dato a Damián Cepeda, porque hay que hablar con la verdad, dice Rosario. Coneval dice 6.5 millones de personas, no 5 millones de personas, nomás le quitaste 1.5 millones de personas. Estás agarrando el 2020. De acuerdo a datos del Coneval al mes. Compáralo con el inicio del sexenio, y no seas este punto tramposo. que me parece importante mencionar. Las funciones del Coneval se van a redistribuir al INEGI, y yo por lo menos, creo que el INEGI hará una gran labor como la hace con todo lo que realiza y que es parte de su competencia. Así que yo no estoy preocupado. Y finalmente, mencionar que pues no es que seamos conservadores, Rosario, en el caso de los vapeadores, pero yo no voy, por supuesto, nunca a estar de acuerdo que nuestras niñas, que nuestros niños, que las jóvenes, que los jóvenes vean o entren a esta situación que está generando tantos problemas de salud, no solamente en el país, a nivel nacional. Y me parece también que hay un vínculo muy importante del crimen organizado con esta actividad, del cual no se ha hablado mucho. Y el segundo tema que me parece muy importante es una medida precautoria para que no tengamos ya una crisis de salud como la que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, y como está sucediendo, empezando a suceder en México, con primeros fumadores, niños de 12 y de 11 años, perdón. Pero de tabaco, Arturo. Nunca podré estar de acuerdo con no proteger a las niñas y a los niños. Pero los proteges regulando, no prohibiendo, porque prohibiendo lo único que haces
es fomentar el mercado negro y que de todos modos tengan acceso a eso. Pues en un país una ideal, visión, lo que una no quieres visión es mercado negro y que progresista. las prohibiciones tengan efectos. Si vamos a pensar que las prohibiciones van a provocar mercados negros y entonces que México no tiene solución, pues ya estamos amolados. Pero es que ya le estás dando ese mercado al crimen organizado. Si no regulas como Estado. Pues está prohibido a los menores de edad hoy. Todavía corriendo. En seguridad estamos asignando Ay, 297 Dios, perdonen. 297.870 millones de pesos para modernización de infraestructura, fortalecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia y para una estrategia de prevención del delito. Así que nuevamente Damián nos da verdades a medias o mentiras parciales. Bueno, para terminar, venga. Termino. Primero, mira, aquí está la tabla, Arturo, del Coneval. Yo no digo mentiras. No alcanzo a ver, Damián. Bueno, ok, la publico con mucho gusto. Gracias. Son de 2018, porque luego hacen la trampa y agarran de 2020. Entraron en el 2018, ¿no? 51.9 millones de personas en situación de pobreza. 2022, 46.8. Que yo sepa, si a 51 le quitas 46, te da 5. ¿no? Pero ve la pobreza extrema, que me parece importante pero también. nomás para, o sea, Sí. yo de veras no, y es un buen dato. Claro, qué es bueno. un dato que yo les aplaudo, pero es que puta, se pelean hasta consigo mismo en el espejo, pues no, pues pero bueno. Pobreza extrema, en efecto, sube la pobreza extrema. Así es. Sube la pobreza extrema. Y el dato que a mí me preocupa más, población con carencias sociales, al menos 3. Fíjate, pasa de 24 millones a 32. Eran 8, perdón, me equivoqué, le quité 1 millón. Dije 7, eran 8 millones nuevos. Porque la ¿De lógica... qué? Personas ¿Qué nuevas que tienen 3 o más carencias sociales. Sí. Pero con la carencia de salud. Porque ahí es el error. Pasó de 20 a 50. Ese fue el error. Esa es mi diferencia de visión de país que tengo con quien está gobernando ahorita. Yo sí creo, y me parece que ha sido el error más grave del PAN cuando votaron en la Cámara de Diputados, no en el Senado, pero en la Cámara de Diputados, en contra del derecho social a la pensión. Yo en el Senado en funciones, porque luego dicen, qué fácil decirlo después. No, en funciones. Nosotros dijimos, no nos importa lo que digas tú, ni el partido, estamos de acuerdo y votamos a favor. Ahí es cuando se hacen las cosas, pues, ¿no? ¿Sí, no? Okay. ¿Por qué? Porque creo en ello. Y qué bueno que hoy ya el partido, su postura oficial tienen razón. Qué bueno, güey. Porque además se pusieron con el gobierno del presidente Fox, la pensión universal, la es lo que yo pensión les decía, para adultos mayores. Es absurdo, güey, ahora se hizo universal. ¿no? Y bien hecho, y se incrementó, bien hecho. La diferencia principal es que parecería, no lo dicen, pero parecería que te doy eso a cambio de ya no darte lo demás. Creció el gasto de bolsillo en salud. Lo demás. Esa es mi principal diferencia. Yo creo que el Estado debe garantizar un estado de bienestar mínimo. Y además te debe de dar salud, educación y seguridad. En las 3, las funciones, disfrázalo como quieras. Cualquiera que sepa leer, disminuyó. O sea, el presupuesto para las 3 disminuyó. Entonces yo digo, y no te alcanza lo que te dan para una enfermedad catastrófica. Desde el momento en que se desaparece el Seguro Popular, que tenía ese catálogo tan amplio, pues lo que te puedan dar cada mes, si tú te enfermas de cáncer, si tienes un problema de cardiología, si tienes una enfermedad grave, ¿cómo te la vas a atender con eso? No es o eres una madre que sostienes a tus hijos, te dan tu lanita, ya no te alcanza, y te quitaron la estancia infantil, ya no te alcanza para contratar una. Por eso yo creo, pero no se pelea con lo otro. Yo creo que por eso tiene que ser complementario. Claro, y yo me tengo que enfocar, ¿qué sí tengo que hacer? Usar bien el escaso dinero que tengo. Y el mejor ejemplo, y perdón que sea reiterativo, pero es que es el mejor ejemplo, lo va a escuchar, no se preocupen, es Pemex. Cuando dice es que lo usaron para sacar a la gente de la pobreza, eso no es cierto. De hecho, durante el COVID el gobierno se negó a apoyar a la gente. Como ahora a la gente de Sinaloa. Lo usó para 2 temas principales. Para rescatar Pemex y la refinería Dos Bocas y para el Tren Maya. Y ahí se le fue, pues. Yo volteo y veo eso y digo, oye,
qué bueno que te quieras sentir bien contigo mismo. Hay una película, Estados Unidos, donde llega un presidente nuevo, es medio de cómica, ¿no? Y le dicen, está en una reunión de presupuesto con todo su gabinete y le dicen, oiga, ¿podemos recortar esto? Dice, leo aquí que es una campaña para que el consumidor se sienta bien porque compró un carro americano. Ya ves que es muy importante los carros americanos. Claro. Y le dice el secretario, ¿no?, de la materia, no, ¿cómo crees? Es importantísimo. No, pues sí, no lo dudo, dice, pero pues es que hay gente que no tiene para comer, güey. No es tan importante. No, pues sí, córtalo. En Pemex, a ver, se gastaron 2 billones. Es que es una mentada de madre lo que hicieron. En los 6 años, 2 billones. Lo divides por año, te da más de, ¿qué? 330 mil millones de pesos. Que yo por eso hice paralelismo con la Guardia Nacional. No porque sea poquito dinero. Que dije, ¿cómo puede ser que hayas decidido meterle tanta lana a un barril sin fondo o a una refinería que no refina? Pero, y ni siquiera es para pagarle a los proveedores, Damián. Eso está pero, aparte. Pero pon tú, pues, la refinería, cuando compraste una y te salió mejor. Y que ya nos demandaron. Y mientras toda tu seguridad pública, la nómina, te vale 40 mil, ¿no? O mientras tienes 50 millones de personas que no tienen acceso a salud, o mientras la gente va por medicinas y no hay medicinas, no se vale. A eso me refiero, que es indefendible. Y por último, y es criminal. Y se lo dejo Morena intenta mucho convencer de que esto ya no tiene vuelta de hoja, de que fue aplastante la victoria en el 24, en este año, no sé estamos todavía en el año electoral. La verdad es que quedó 54-46. Porque ellos juntaron a un bloque. Los votantes. Por eso, 54. Porque además muchos 46. No salieron a votar. Entonces, es falso. Es algo de lo que nos quieren convencer una y otra vez para que te des por derrotado. No, hombre. Aparte es un péndulo. Yo veo la soberbia. Por ejemplo, estos comentarios de, es que yo soy diputado y no sé qué, güey. Como si fuera el fin del universo, güey. ¿No? Yo ayer le decía, hace 15 años tuve tu cargo, güey. ¿De qué me estás hablando, pues? O sea, ¿no? Como 13, pues. Uno se tiene que ubicar en la vida, hombre. No es tan importante uno como cree, ¿no? Lo importante es hacer cosas relevantes para el país y darle continuidad y tener visión. Yo esto es a lo que, digamos, invitaría. Y bueno, qué lástima, se nos quedó en la mesa el tema de Trump, pero platicaba con un buen amigo hoy de algo que señalé la vez pasada acá. Y me decía, qué curioso les están aplicando los otros datos, ¿no? O sea, es que es impresionante. Saca cifras que no tienen ni idea. No, ya quiere anexarnos como Estado 51. No. Y entonces el gobierno, yo los veo y digo, la verdad es que quiero ayudar, pero sí los veo y digo, te están dando una cucharada de tu propio chocolate, güey. Sí, porque le quieres tú convencer de que está mal el dato. No le importa, güey. Ya sabe que está mal el dato. Te está engañando. Y él no, nos está hablando a nosotros ni le importamos nosotros. Él está hablando, igual que aquí nos dicen nuestros 36 millones de votos y tal. Cuando llegas a un gobierno, tu obligación es con todas y todos hayan o no votado por ti. Porque además, tú dices un dato muy interesante, 54-46 de los votantes. Ah, claro. De los que fueron a votar. Claro. Porque si tú pones... Sí, se les hace un tercio, ni un tercio. Los 100 millones 130, que pueden votar, okay, sí. Un tercio. Pues un montón de gente no fue a votar. Nadie les gustó y no fue a votar. Pero eso no es un aval para ellos. Al contrario, en realidad la mayoría no está con ellos. Entonces, pero independientemente de eso, cuando llegas al gobierno eres ya la presidenta de todas y de todos. No puedes estar nada más haciendo campaña para tus cuates. Tienes que abrirte más, insisto, más en el momento tan crítico que vamos a vivir como país desde el punto de vista económico, sin crecer, con la deuda, pagando por los intereses y por el servicio de la deuda y no por invertirla. No la vamos a invertir. El dinero que nos van a prestar no es para que hagamos más cosas o para que se lo demos a salud o demás, no, es para pagarles a ellos mismos. Y mira, déjame nomás una, porque apunté todo, porque trato de contestar, pues, porque luego
tiene la mala costumbre de cortar sus pedazos. A ver, ven. Y lo sube. Bueno, os clipea. ¿No? Exacto. Y te corta otro pedacito para pues, hacerle creer Yo a por su eso público. pido que me manden el programa para hacer Completo. también mis Entonces, espotitos. digamos, déjame Acuérdense grabar. que yo no tengo un equipo ahí en la cámara que me lo haga. Pero una cosa es que subas tú tus Pero nosotros intervenciones. subimos aquí Y otra cosa es que edites para hacer parecer algo Sí, que no sí, es. Eso sí, es, sí, la verdad, sí, que sí es antiético. mala- pero bueno, mala fe. Cada quien sabe qué hace con su universo. Cuando yo me refiero a que 30,000 millones de pesos es muy poquito dinero, es en relación con el presupuesto. O sea, si tú traes 9.3 billones, Es esto. que es 9 Claro. millones de millones, pues sácale el 10%, son 930,000 millones. Sí. El 1% son 93,000 millones. Eso quiere decir que eso es el 0.3%. Es que yo sepa, eso es poquito, pues. Guau, A eso qué me gran refiero, ¿no? reasignación. Ok. Claro que 30,000 millones, como dije, es muchísimo dinero. Con eso en empezas, eso en lo particular. Pero en proporción no lo es. Y así ha sido en la historia. Hacienda, el gobierno federal normalmente te distrae con el árbol, cuando tú deberías de estar viendo el bosque. Entonces, ahí los tienen entretenidos, y esto ha pasado por años, viendo pedacitos. Aquí se puede, cuando hay un bosque que ver. El bosque es todo el presupuesto. Y también, perdón que lo corrija, pero no es el presupuesto más grande de la historia de México. El presupuesto más grande de la historia de México, en términos reales, es el del año anterior. No, y aparte, Este ¿para qué? presupuesto nominalmente tiene más el numerito. Sí, pues pero- claro, güey, porque hubo inflación, ¿no? Pero en términos Una reales. inflación ¿no? importante. Y concluyo diciendo, yo soy autor de una iniciativa que presenté queriendo hacer un órgano en el Poder Legislativo robusto, técnico, que haga análisis presupuestal propio, inspirado en algo que se llama Congressional Budget Office, que existe en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no creas que el presidente les manda lo que quiere y se aprueba, ¿eh? De entrada ni anual es, o sea, aprueban fuerte y luego van aprobando conforme se va moviendo y demás, De hecho, ¿no? ha habido parálisis presupuestal. Hacen sus propios análisis y dicen, no, espérame, güey, esto va a costar tanto y no sé qué. Me parece a mí, y esto no es para Morena, es para todos. todos, pues sí. Hay un debilitamiento institucional del Poder Legislativo en México. Históricamente se le ha tratado como subordinado del Poder Ejecutivo y eso está mal. Los legisladores se tienen que asumir como un poder en sí mismo. Diferir no significa ofender. No estás obligado a apoyar a ciegas lo que dice tu partido, por Dios, hombre, ¿no? Pues uno tiene capacidad de raciocinio. Cuando eso pase en México, creo que vamos a tener un mejor país. No, y aparte yo sí insisto, que hagan una encuesta. Que Les ya la encantan las hicieron, encuestas. ¿no? Y además de su votación, hicieron una encuesta sobre el Poder Judicial, ¿sí o no? Nos la presentó la presidenta. La hizo Morena, el partido, y nos la presenta la presidenta, que me parece muy grave, pues que la presente los de Morena. Que hagan una encuesta y que le pregunten a la gente, ¿qué prefieres? ¿El dinero para subsidiar al Tren Maya o para las instituciones de salud? Que nos conteste la gente. Sobre qué todo no les- explicando, o sea, si ya te costó $500 million, si solo trae entre 5 y 8 trenes al día, cuando tenías pensado que fueran 75, trenecito. cuando menos ya no le metas más lana. No, pues. y lo que no nos dicen, cuando hablan de este tiempo de mujeres, que el presupuesto que tiene que ver con el género se redujo dramáticamente. ¿Checaste para la Secretaría de la Mujer? No chequé el dato yo exacto, pero tampoco. Sara Lovera acaba de sacar un excelente artículo Sí. en donde demuestra que la partida esta que había especial para todo el tema de género desapareció literalmente. Pero desaparecieron ya desde el sexenio pasado todas las políticas de cuidado. Pero a lo mejor se van a la Secretaría de la Mujer ahora. Pues ojalá, pero ¿cómo se van a ir las escuelas de tiempo completo a la Sí, Secretaría de la Mujer? Y las escuelas de tiempo completo es porque la mujer trabaja y necesita que no esté su hijo a las 12 del día en la calle, Solo. corriendo todos los riesgos o en la casa, sino que esté en la escuela, coma en la escuela y después la mamá, saliendo de trabajar, vaya por su hijo. O las estancias infantiles, que no es nada más te doy una lana, ¿eh? No. Era un modelo que tenía que ver con la educación, la nutrición, la salud. Es decir,
¿Por qué estamos castigando a nuestros niños y a las mujeres que trabajan, que tienen que sostener a sus hogares? ¿Por qué para ellas no hay nada? ¿Por qué se dice que es tiempo de mujeres si a 1 de cada 3 hogares mantenidos por una mujer no les estamos dando estas políticas? Les damos dinero. ¿Para qué les alcanza? Pregunto. Entonces, son las cosas que ¿O sí en se qué tienen, se lo gastan? sí se tienen que discutir sin ánimo de nada más que de contribuir a que esto se resuelva. Muchas gracias. Tienes un enamorado aquí en el chat. Que te vayas bien contenta, A ver, hermano, le voy contenta. Que te vayas Ya, bien a ver, contenta. Yo me voy a ocupar aquí con algo. A ti siempre también te mandan muchos piropos. Oigan, bueno, sí hay que checar lo de la Secretaría de la Mujer. Muchas gracias, mi querido Todo, pero Damián. te anticipo que disminuyó, te lo garantizo. Sí, porque solo hubo 4 no había que no. Secretaría de la Mujer, No por había. eso que... Pero como comparativo dices lo tú, puedes en hacer el con todo. el- Y el rubro, El rubro. Exacto. Género. Exacto, el rubro. Sí, hay que ver, la semana que viene, si Sí, quieres, lo platicamos. Es muy importante. Muchas gracias, mi querida Rosario. Gracias a ti, Te Adela, vas con un queridísima. enamorado y vamos a estar... Hoy teníamos una cita aquí bien productiva. Y 0. A ver qué día me vas haciendo caso. No, hombre, saludos a nuestros amigos de allá del sur. Dice, Damián tiene hartas novias, dicen aquí. Ándale, no, tengo una sola esposa. Aquí es lo que digo. Una sola esposa. Bueno, que eres un bombón. No, Gracias, no te qué digo. bárbaro. Ya Aquí me estoy tienen sus apenando aquí. fanses para que no me cambien por otra vida. Muchas gracias. Gracias, Oigan, gracias. y hace unos momentos la presidenta lamentó el asesinato. Esto lo decíamos desde muy temprano esta mañana, porque pues sí, siguen los asesinatos, la violencia de Benito, Del diputado del diputado del veracruzano. Partido Verde en Zongolica, en Veracruz, y dijo que el secretario de Seguridad va a ayudar en la investigación del caso. Para decirles